Pues muy buenas tardes a todas, a todos. Gracias por estar en pleno verano aquí una tarde con nosotros. Como sabéis, cada último jueves de cada mes abrimos nuestras aulas, nuestros talleres un poco a todos los interesados con algún tema que consideramos que puede ser de interés general en esto de la bioconstrucción. Ya esto es un ciclo que comenzamos este año, ya vamos por la quinta actividad de este tipo. Todo esto lo organizamos desde el ciclo de experto en bioconstrucción que realizamos entre el Instituto ISCLES y Ocambuba. Es un ciclo de formación en bioconstrucción con una serie de talleres de formación teórica, prácticas en obra, etcétera, que llevamos unos años realizando con bastante éxito y mucho interés, y realmente está teniendo bastante aceptación. Creo que es la única formación de este tipo que tenemos en este momento en España, con las formaciones, los talleres presenciales en parte en Huesca, en el Instituto ISCLES en Cajigar, en el Prepirineo, en parte en la Comunidad Valenciana. Y bueno, vamos pasando por diferentes temas, desde la cimentación hasta la cubierta, instalaciones, gestión de agua, residuos, construcción con paja, construcción con tierra, revestimientos naturales, etc. Y en la formación teórica, que también llevamos todo un hilo a través de nuestras plataformas online, tenemos uno de los temas importantes que siempre aparece, es el tema de la cal. Hoy hemos invitado con nosotros a Kim Bárcenas. Es una joven artesana, especialista en estos temas, que desde la tradición del muralismo mexicano al renacimiento italiano ha ido incursionando en todos los usos de la cal, sobre todo en el muralismo, en el esgrafiado, en la parte, digamos, artístico-creativa que corresponde a los revestimientos. Kim ha estudiado en Segovia, que es la cuna del esgrafiado español. Acaba de terminar también una formación de técnica en conservación de patrimonio en Florencia, enfocada en el fresco, en la pintura mural, etc. Tiene en estos últimos años, 2-3 años, ha realizado talleres de formación por todo el territorio español, y bueno, en Europa en general. Se ha movido mucho. Creo que es una autoridad en estos momentos, con toda su juventud, es una autoridad en el tema de estas aplicaciones de la cal. Por eso nos satisface tanto poderla tener esta tarde con nosotros. Que sepáis que con Kim hacemos en septiembre también talleres. Ya hemos hecho en varias ocasiones talleres con ella sobre murales esgrafiados. Y este año allí en nuestro centro de formación, el Instituto ISCLES, en Cajigar, en Huesca, la tendremos nuevamente con nosotros. Con este mundo fascinante de los esgrafiados. Pero bueno, ahora vamos a darle la palabra a Kim, que es nuestra protagonista hoy. Vamos a hacer, bueno, yo llevaré la presentación porque ha tenido problemas para compartir la presentación desde su ordenador, pero bueno, como somos modernos y estamos online y esas cosas, vamos a intentarlo así. Así que bueno, ella me irá diciendo que pase pantalla y estas cosas. Yo voy a compartir desde mi puesto la presentación. Esperemos que todo vaya bien. La presentación queda grabada como todas estas clases, y están a disposición en el canal de YouTube del Instituto ISCLES.
Ahí tenéis el canal en la playlist de Aula Abierta. Tenéis las presentaciones. Entonces, vamos a ver cómo voy con esto. Compartir. Vale, vamos a ponerlo. ¿Se ve ahora? No. Claro que no, me ha dicho que no puedo. Un momentito. Sí. A ver, vente. Ahora sí, ¿no? Sí. Vale, voy a Gracias. intentarlo en modo de pantalla completa, a ver si funciona, si quiere. ¿Se ve ahora en pantalla completa? Sí, bueno, se ve, a mí me Bien, parece que abarca bastante de la pantalla. bien, bien, perfecto, perfecto. Así que nada, Kim, Vale, todo muchas tuyo. gracias. Bueno, primero que nada, agradecer el espacio, que la verdad a veces hace falta poder compartir más estos saberes. Y bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias igual a todos los que están aquí presentes. Y bueno, el tema de la cal creo que es un tema que a veces bueno, en los que estamos en el medio, pues ya lo vamos conociendo, nos vamos familiarizando con ella y claro, nos vamos enamorando de ella, ¿no? Pero cuando no estamos en el medio, cuando estamos acercándonos, a veces se desconfía bastante de ella, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito, yo me he basado más en la parte estética, vamos a intentar observar algunas de sus, pues de su protagonismo en diferentes partes de la historia, para poder ver que la cal ha estado con nosotros desde el desarrollo del ser humano, ¿no? Como les dijo Alejandro, mi formación viene a partir de las bellas artes. Poco a poco me he ido metiendo más en la parte de conocer más los materiales, las técnicas tradicionales, y mucho de lo que yo comparto viene a partir de mi experiencia con el material, con mi experiencia con los trabajos y, bueno, algunas formaciones que he podido hacer, ¿vale? Hablar de la cal es hablar de un material que nos va a permitir una inmensa diversidad. No solamente la usamos en la construcción, sino vamos a tener en nuestro día a día, se usa la cal, ¿vale? Nosotros vamos a enfocarnos en lo que va a ser la cal para la construcción, ¿vale? Podemos decir materia blanca que al unirse con el aire y el agua, abrió su alquimia silenciosa, dando firmeza a muros y templos, fijando en cada superficie el pulso antiguo de la historia. Al final está, como lo mencionamos aquí, la materia blanca. Me gustaría mencionar también a algunos libros de los cuales yo me he ido basando un poco para esta presentación, además de que yo lo suelo usar cuando nos toca entrar a cada proyecto, ¿no? En uno de los libros que para mí es como mi guía, mi diario, sería Materiales y herramientas del esgrafiado. Y hay un texto muy bonito donde menciona que la cal es una alquimia. ¿Por qué? Porque la cal usa todos los elementos para poder convivir en su ciclo o en este mundo, ¿no? Entonces me agrada mucho el que vamos a ver cómo se junta con el aire, cómo por medio del agua se cambia, cómo por medio de la tierra, del fuego, cada uno de ellos. Ocampo, ¿podrías poner silenciado tu vídeo que se oye a doble aquí? Perdón. Ya está. Sí. Gracias. Bueno, como mencionaba, que la cal va a tener un proceso de alquimia, ¿no? Al tocar los 5 elementos que forman la Tierra, ¿no? Entonces vamos a tener ahí en sus diferentes fases, en su ciclo de la cal, cómo va a ir cambiando cada uno de ellos, ¿vale? Pues podemos avanzar en la diapositiva.
Vamos a intentar también que sea un poco ameno y si en algún momento, bueno, vamos a generar algunos espacios para donde podamos dialogar, compartir, generar dudas, preguntas y así, adelante. Pero bueno, en algunos espacios mencionaré que estén abiertos, ¿vale? Bueno, primero que nada vamos a ver qué es la cal, ¿vale? Por así una definición, pues la sustancia alcalina constituida por el óxido de calcio de color blanco o blanco grisáceo, que al contacto con el agua se hidrata o se apaga con desprendimiento de calor y se mezcla con arena formando argamasa o mortero, ¿vale? Aquí vamos a tener varios conceptos que más adelante vamos a ir desglosando para entenderlos, ¿vale? Pero sí que me gustaría que viéramos un poco en general qué es la cal, ¿no? Nuestro primer acercamiento con ella a veces es como, sí, es algo con lo que se hace el mortero, ¿no? Es algo con lo que también se usa en la farmacéutica, es algo que se dice que quema, es algo que no funciona, o sea, tenemos como varios conceptos erróneos, pero una definición más general, pues sería esto, una sustancia alcalina, ¿vale? La cal es un compuesto químico, ¿vale? Que va a tener calcio, carbón y oxígeno, ¿vale? Es un material inorgánico, pero para nosotros va a tener la función de un aglomerante, que sería un pegamento, por decirlo así, y un aglutinante también, que va a ser igual, un fijativo de diferente, vamos a ir viendo conforme con qué lo mezclamos, qué función va a ser. Pero aglomerante y aglutinante, pues va a ser el mismo objetivo, que es adherir, ¿vale? Hablando de cales, siempre surge bueno, pero ¿qué cal? ¿No? Porque yo voy a la tienda, voy a donde puedo comprarla y siempre viene esta duda de ¿cuál es la cal que yo puedo usar? ¿No? ¿Cuál es la cal de construcción? ¿No? Si nos vamos a generales cales, pues nos pueden dar de mucho, pero vamos a entender un poco por los tiempos y todo esto, vamos a hablar un poco también, vamos a tener este acercamiento un poco más general, ¿no? Vamos a tener dos tipos de cales importantes que van a ser la cal aérea y la cal hidráulica, ¿vale? Aquí falta un acento, pero no, la cal aérea, como lo dice su nombre, es la que va a carbonatar en contacto con el aire, ¿vale? Va a tener una pureza mayor del 95% de calcio, por eso de carbonato de cálcico, ¿vale? Y la cal hidráulica va a tener un menor porcentaje o menor porcentaje de pureza y va a contener arcillas en su fórmula química, ¿vale? Entonces, la siguiente, por favor. Nosotros en esta presentación nos vamos a basar o enfocar en la cal aérea, ya que es la cal que se va a usar más en la construcción. Sí que también tenemos la cal hidráulica, pero bueno, a lo largo de la historia, la que sí que ha durado se ha usado más, mezclándola también para volverla hidráulica, porque se puede, pero que sí se ha usado a lo largo de la historia y que nos va a permitir diferentes acabados, pues va a ser en este momento la cal aérea, que es de la cual nos vamos a enfocar, ¿vale? Algunos nombres que podemos encontrar va a ser cal viva, cal muerta, cal apagada, hidróxido, cal en pasta, pasta de cal. O sea, vamos a encontrar estos nombres, pero vamos a hablar primero de su ciclo. Para entender la cal es importante entender su ciclo de vida, ¿vale? Y a partir de ahí encontrar en qué momento tiene cada nombre con la que lo encontramos comúnmente, ¿vale? Porque pasa mucho que a veces nos escriben o que si queremos ir a comprar y me dicen, sí, pero tengo cal viva, sí, pero tengo hidróxido de cal, no, porque tengo cal hidráulica. Entonces son varios nombres que comercialmente también cambian, ¿vale? Entonces sí que es importante primero entender el ciclo de la cal para de ahí saber cuál es la que yo necesito, cuál es, en qué proceso la puedo usar, en qué procesos tengo que tener un poco más de cuidado, ¿vale? Entonces vamos a tener que el ciclo de la cal se llama así porque la cal es cuando se extrae es una piedra caliza, ¿vale? Rica en carbonato cálcico, que después a una temperatura mayor de 900 a 1200 grados, sin superar los 1200 grados, porque si no estaríamos hablando de un cemento, vamos a obtener esta calcinación, se va a calcinar y vamos a obtener lo que es el óxido de calcio, ¿no? Que es esta piedra blanca que podemos ver en la pantalla, ¿vale? Que después se va a, al meterla en agua, vamos a tener un hidróxido de calcio. Este proceso
de meterlo en agua o de apagarlo, como se dice también, apagarlo, matar la cal, es cuando la cal, el óxido de calcio, al unirse con el agua, toma sus propiedades y se vuelve hidróxido, ¿vale? Entonces, químicamente se llama hidróxido de calcio, ¿vale? Porque luego vienen las dudas de comercialmente. Químicamente se llama hidróxido de calcio, ¿vale? Que es que la cal se meta en agua. Es un proceso de apagado, a ver si más adelante podemos ver un video donde se hace el proceso tradicional de apagado. No, seguimos en la presentación anterior, gracias. Luego, ya que tenemos el hidróxido de calcio, al juntarlo con diferentes arenas, pues lo que vamos a generar es un mortero, ¿vale? Que con el transcurso del tiempo y el contacto con el aire, se va a buscar volver a ser una piedra caliza, ¿vale? Por eso es la cal aérea, cuando se hace, o un mortero de cal, cuando se le hacen pruebas de dureza, pruebas de compresión, es difícil datar bien los números. ¿Por qué? Porque la cal, mientras más pasa el tiempo, más dura es, ¿vale? Así que tenemos cales que se han puesto, y lo tenemos el ejemplo más claro a lo largo de la historia, edificios que conforme pasa el tiempo, pues tenemos morteros más duros, ¿vale? Entonces, ese es el ciclo que va a tener ella. Extraemos la piedra, se calcina, se vuelve óxido de calcio. Al fusionarla con el agua, tenemos el hidróxido de calcio, que cuando nosotros lo mezclamos con arena, volvemos a hacer, hacemos una piedra caliza artificial. ¿Por qué artificial? Porque viene metida lo que es la arena o la mano del hombre al fusionarlo con la arena, pero estamos generando una piedra caliza, ¿vale? A ver, podemos pasar a la siguiente. Ok. Cuando ya tenemos este mortero, lo que vamos a hacer, bueno, cuando tenemos este mortero aplicándolo, vamos a tener diferentes variantes en las que también podemos usar la cal, perdón, aquí ya me confundí un poco yo. Cuando nosotros tenemos la cal, podemos usarla en la construcción como morteros de cal, pintura de cal, encalados y estucos. Son algunas de las variantes que yo creo que son las que más se suelen usar, aunque hoy en día también son los suelos, los pavimentos, hormigones de cal también hay, o sea que también tenemos ahí diferentes presentaciones en la construcción. Sí que me he basado un poco más en la parte estética, en el revestimiento de algunos usos en los cuales podemos encontrar la cal, ¿vale? Como habíamos mencionado, en el mortero de cal vamos a encontrar la cal como el aglomerante, ¿vale? O el conglomerante, que va a ser lo que va a adherir los áridos a la superficie, ¿vale? En la pintura de cal lo vamos a tener como un aglutinante. Tiene la misma función, pero no va a tener carga. La carga que va a tener o es un árido demasiado fino o no tiene carga, ¿vale? Vamos a meter un pigmento, pero la cal va a entrar como el aglutinante que va a hacer que se adhiera a la superficie, ¿vale? En los encalados igual volvemos a tener la cal como un aglutinante y en los estucos la tenemos como un aglomerante o conglomerante, que realmente hace la misma función, simplemente que en uno tenemos más carga de áridos o el inerte y en otro puede ser que los inertes sean muy finos, ¿vale? Esa sería un poquito la diferencia, pero realmente su función sigue siendo la misma, solo el término cambia al tener en uno arena y en uno ser pintura, ¿vale? La que sigue, aquí les he puesto algunas fotos. Bueno, en cuestión de material sostenible, hoy en día sí que hablamos mucho de materiales ecológicos, ¿no? Materiales que no dañan, pero es importante también saber que la cal como tal es un material natural y tradicional. O sea, lo hemos usado a lo largo de la historia, desde las pinturas rupestres, ha usado en una de sus fases, una de sus estados, y que es algo que ahora sí que como se trabajaba anteriormente, tradicionalmente, o sea, no había tanto aporte o tanta contaminación, no se generaba tanto desgaste
al usarlo, ¿vale? Entonces es importante también saber que no solamente va a ser ecológico, sino que también trae una tradición inmensa detrás de ella para poderla usar, ¿vale? Y que no nada más eso, sino que también nos va a dar la garantía de que por su misma composición nos va a dar durabilidad, ¿vale? Bueno, tiene varias ventajas. Cuando nosotros hablamos de cal, hablamos de que el muro va a respirar. Cuando hablamos de cal, hablamos de que el muro va a tener adherencia, que el muro va a poder ser flexible, ¿no? A lo mejor en Europa no se ve tanto, pero sí que hay lugares donde los suelos tienen más movimientos sísmicos y el poder construir con cal nos permite que los edificios o las casas puedan moverse y que no se caigan, ya que al tener este movimiento, la cal al ser flexible nos va a permitir que si hay una fisura, con el tiempo se reacomode, ¿vale? Entonces eso nos permite la cal, flexibilidad, nos va a permitir plasticidad, antibacterial y fungicida. ¿Por qué? Por su por el alto pH que tiene, ¿vale? El pH, al ser tan básico, tan alcalino, nos va a permitir que sea antibacteriana, ¿vale? Compatible con otros materiales, podemos usarlo con la arcilla, podríamos usarlos con muros de piedra, podríamos usarlo incluso en algunos morteros bastardos que se mezclaba con cementos, con otras cosas. Podemos usar trabadillos al mezclarlo con yeso. O sea que al final es un material que nos va a permitir también usarlo con otros materiales. Si tenemos una casa de adobe, podemos revestir con cal y saber que el muro va a transpirar, ¿vale? Si nosotros revestimos un muro con cemento, lo que estamos haciendo es tapar que el muro no respire y que la humedad se quede en lo que sería nuestro soporte de arcilla. Y bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis. Cuando nosotros hablamos de revestimiento, estamos hablando que vamos a usar un conglomerante. Hay diferentes conglomerantes. Tenemos conglomerantes que secan físicamente y químicamente, ¿vale? Los que secan físicamente van a ser las arcillas. ¿Cómo es esto? Que cuando están húmedos, pues son maleables. Al colocarlo con la exposición del sol, se evapora el agua y seca. Pero si nosotros volvemos a humedecer, vuelve a su estado maleable. En cambio, la cal, al tener un proceso químico, como habíamos mencionado en el ciclo de la cal, al secar, cambia químicamente y eso hace que si está en contacto con la humedad no se vuelva maleable como la arcilla, pero sí aún siga siendo flexible y cada vez sea más duro, ¿vale? Entonces esa va a ser la ventaja de la cal como aglomerante, que tiene un secado físico, ¿vale? Como habíamos dicho, ecológico y, bueno, compatible. Hablando un poquito ya de la historia de la cal, lo vamos a encontrar en la cultura de Grecia con el prehelénico, donde vamos a tener murales, vamos a tener bueno, hoy en día sí que es verdad que a veces se desconoce que se ha usado la cal en diferentes culturas, porque lo que llega a nosotros a veces ya no es lo que se construyó en un principio, ¿vale? Entonces, pero sí que es importante mencionar que en diferentes culturas, por el tipo de suelo, es que tenían también hornos de cal o se usaba la cal en su construcción, ¿vale? Grecia usaba la cal como revestimientos murales, como pintura, incluso lo llegó a usar como un mortero para juntas en cuestión de las columnas, o sea, que es un material de la construcción que hay estado. ¿Por qué? Porque también, como mencionábamos, o sea, su ciclo de la cal es el que nos va a decir por qué se usa, porque nos da durabilidad. Como decíamos, con el transcurso del tiempo va a ser más duro. Lo que va a pasar, por ejemplo, en las pinturas al fresco, que lo voy a explicar más adelante, pues son pinturas que por su proceso químico de secado que tiene, que es la carbonatación, es que ha durado tanto, así como las pinturas, los revocos, ¿no? Vamos a tener que antiguamente se usaba lo que era la cal en la cultura de Grecia. Podemos pasar a la siguiente. Y bueno, se dice mucho que los romanos, pero bueno, los romanos aprenden bastante de Grecia y lo traen a Roma, ¿vale? Los romanos empiezan a usar la cal aérea y para poder endurecerla más y poder tener esa particularidad de la que es la cal hidráulica, que endurezca aún en contacto, bueno, aún estando en el agua, lo que van a hacer es mezclar la cal aérea
con lo que son cenizas volcánicas. ¿Y eso qué va a pasar? Que al tener la cal aérea con una puzolana, pues se va a hidraulizar. O sea que, en palabras sencillas, va a endurecer aún estando en contacto con el agua, y esto va a permitir también que sea más dura y que se pueda trabajar un poco más rápido, ¿vale? Es como los romanos generan todas estas construcciones usando la cal, y por eso dice que los romanos son los primeros en usar el cemento, ¿no? Porque el cemento, pues ya con muchas cosas que se han ido cambiando, pues también el cemento se extrae de una piedra caliza y se agregan diferentes puzolanas para poder hacer un cemento, ¿no? Entonces nosotros estamos hablando que los romanos fueron los primeros en usarlo. No nada más como un aglomerante, sino también lo vamos a tener como un aglutinante en lo que va a ser la pintura al fresco, ya que también los romanos lo van a tener en sus pinturas. Vamos a tener Pompeya, vamos a tener una evolución de las técnicas, ya que la cal va a ser un elemento que va a acompañar la historia de la construcción, podría decir que en la humanidad, ¿vale? En la que sigue. Bueno, a veces no se habla tanto de este lado, se desconoce un poco lo que va a ser Mesoamérica. Mesoamérica va muy acompañado de la cal, al grado de que la comemos diario, ¿vale? Esto sí que es un pequeño paréntesis, pero sí que me gusta dar esta pequeña información para que sepamos que también la cal la tenemos en nuestra alimentación, ¿vale? La cal, nosotros, por ejemplo, en Mesoamérica, que consumimos demasiado el maíz, si nosotros no hiciéramos este proceso que se llama nixtamalización, no podríamos consumir la cantidad de maíz que consumimos nosotros, ¿no? Que es la tortilla. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La cal, al mezclar, bueno, más bien, el maíz al hervirse con un poco de cal, hace que la cáscara, por decirlo así, que se llama caricarpio de lo que es el maíz, se desprenda más fácilmente, y después se puede hacer lo que es el hervirlo y hacer la molienda, ¿no? Este proceso se llama nixtamalización, ¿vale? Si nosotros no hiciéramos esta nixtamalización, no podríamos consumir la cantidad de maíz porque nos haría daño al estómago, ¿vale? Entonces, por eso es que desde prehispánicos se ha usado la cal en lo que es Mesoamérica, pero también lo vamos a tener muy presente igual en la construcción. Y ahí vamos a estar hablando de 3 escuelas que son las más conocidas, que van a ser los aztecas, los mayas y los cacaxtecas, ¿no? Que van a tener ahí unas escuelas de arte mural donde van a usar la cal. Claro, como cada cultura, pues lo que van a hacer es generar morteros a partir de los materiales que tienen en la zona. En cuestión de la parte de Cacaxtla, perdón, y la zona de los aztecas, pues lo que van a hacer es usar un poco la arcilla en sus mezclas, ¿vale? Los mayas van a tener otra circunstancia, que van a encontrarse con una cal que es rica en magnesio. Al tener esto, que van a hacer es enriquecer sus morteros con aglutinantes vegetales, ¿no? Resinas vegetales. Y de esta forma van a enriquecer el mortero para poder utilizar incluso otros pigmentos, ¿no? Vamos a tener el uso de pigmentos vegetales que, por la alta basicidad que tiene la cal, no se pueden usar todos los pigmentos que quisiéramos, solo pueden ser que son resistentes a este cambio del pH. Entonces, los que van a hacer la cultura maya va a tener este conocimiento de poder generar diferentes mezclas, ya saben, como ya mencioné anteriormente, enriqueciendo el mortero con las resinas vegetales, así que vamos a poder usar pigmentos como el índigo, que es un vegetal, y que lo sigamos viendo hoy en la actualidad, ¿vale? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Yo les puse lo que serían los murales de Bonampak, así como los de Cacaxtla, y la cultura azteca, que son como las 3 escuelas más fuertes en su estética. De ahí también tenemos otras, pero esas son como las que más destacan en lo que sería Mesoamérica. ¿Verdad que sí? Bueno, yo les he ido diciendo brevemente y rápidamente lo que vamos a encontrarlo en Europa, algunos ejemplos, pero ya que lo vimos, ahora vamos a entender cómo es su proceso y por qué es que la cal es tan importante en estas técnicas. Primero que nada, la cal, al hacer la carbonatación, eso es lo que hace que el pigmento
o que la superficie endurezca y en dado caso, el fresco, los pigmentos los podamos ver hoy en día en el muro, ¿vale? ¿Por qué? Como mencionamos, el ciclo de la cal es piedra caliza, óxido de calcio, hidróxido de calcio, carbonatación, piedra caliza, ¿vale? Así brevemente, ¿qué pasa? Nosotros cuando estamos hablando de una pintura al fresco, no sé si se pudiera hacer como un zoom en la imagen de fresco. Creo que no se puede, ¿no? Bueno, lo que tenemos aquí, un muro, un soporte, vamos a tener una capa que se llama arricho, o en otras partes puede ser un revoco grueso, ¿vale? Que va a estar formulado con cal y arena. La proporción de arena en la primera capa o en la base va a ser de mayor cantidad. En la siguiente capa vamos a tener igual el aglomerante que va a ser la cal. Vamos a disminuir nuestra cantidad de arena, vamos a cuidar nuestros áridos, ¿vale? Y en la siguiente capa, que sería arricho, ¿vale? O un intónaco, o un revoco medio, por decirlo así, ¿vale? Que no es tan grueso, que no es tan, el árido no es tan grande, ¿vale? Después vamos a tener una última capa, que es el revoco fino, que en Italia se llama intónaco, ¿vale? Este intónaco va a ser más rico en cal, ¿vale? Vamos a disminuir la cantidad de árido y sobre este es cuando está húmedo, es cuando se va a pintar. De esta forma, cuando la cal endurezca, que más o menos tenemos aproximadamente 12 horas para poderlo trabajar, lo que va a hacer es que va a endurecer, va a cristalizar la superficie y así el pigmento va a quedar fijado. Se trabaja como una acuarela y una cosa de que destaca bastante de esta técnica va a ser las transparencias y las luces que nos va a permitir la cal, ¿vale? Hay que recordar que la cal, no lo había mencionado, pero la cal es el más blanco que vamos a encontrar en la tierra. Entonces, al tener una superficie tan blanca, cuando se trabaja un fresco, pues nos genera diferentes luces y transparencias, ¿vale? Entonces, como vemos, la cal es realmente el que va a hacer que el pigmento se fije y que hoy en día podamos tener estos frescos de Pompeya, de Miguel Ángel, de Rafael, de Diego Rivera, o sea, de todas estas culturas, es la cal la que ha permitido que hoy en día nosotros podamos verlo, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Algunos ejemplos de grandes o de murales al fresco, ¿vale? Para poder observar esas características que tenía. Voy a hacer una breve un breve repaso de lo que ha sido la historia de cómo se ha usado el fresco, ¿vale? Primero teníamos que en el 1300 se utilizaba la colocación por capas y por secciones se pintaba. Como pueden ver en la imagen del centro, podemos ver una mujer resuelta solo en una monocromía de rojo. A esta técnica se le llama, ahora a esta fase de la técnica del fresco se le llama sinopia, ya que o sea, quien trabaja en esto y quien no, pues bueno, la aplicación de un revoco se suele hacer por grandes paneles, ¿no? Pero en el fresco, recordemos que una de las características también más importantes es que se trabaja cuando la superficie está húmeda, ¿vale? Porque si lo hacemos cuando está seco, el aglomerante ya no va a hacer que se adhiera el pigmento a la superficie. Entonces, lo que se hacía en un principio era trabajar por zonas. ¿Qué pasaba? ¿Se acuerdan que teníamos un revoco que no era tan grueso? No era tan fino, era el intermedio que se llama arricho, perdón, arricho. En este es cuando se pintaba de forma monocromática de color rojo lo que era la sinopia. Y así, cuando se colocaba el intónaco, solo se colocaba en el área que se había pintado o que se decidía trabajar en ese día. Por eso se llaman jornadas, ¿vale? Porque era lo que se podía trabajar en ese día. Si veía que, por ejemplo, la mujer no terminábamos de pintarla todo, pues a lo mejor hacíamos un corte dejando la mano para hacerla al otro día, ¿no? Es una forma de guía para ir trabajando la técnica. Eso era antes de lo que sería el Renacimiento
principios del Renacimiento. Después ya surge el uso, como otras culturas que lo hemos dicho, un aglutinante para cuando ya se ha secado la superficie, un aglutinante claro que sea compatible con la cal. Recordemos que les he mencionado que la cal es muy alta en su pH, tiene bastante basicidad, entonces no todos los aglutinantes van a ser compatibles, ¿vale? Vamos a tener que tener algunos como la caseína, el huevo, resinas vegetales, ¿no? Que van a ser compatibles, que nos van a permitir trabajarlo en seco. Entonces, de ahí viene el uso de la pintura al fresco al seco, ¿no? Que lo vamos a tener ya más en el barroco, a finales del Renacimiento. ¿Por qué? Porque se buscaba trabajar más rápido y dimensiones más grandes. Entonces, un poco lo que va a ser lo que es la pintura al fresco. La que sigue. Porfis. Bueno, no sé si, pero no sé de dónde sean todos los que están ahorita presentes, pero me imagino que también serán, habrá en su mayoría habrá en su mayoría de España. Y bueno, quería mencionar algunos ejemplos de lo que es la técnica al fresco en España, ¿no? Vamos a tener el románico, donde tenemos un claro ejemplo en lo que es León. Vamos a tener el uso de la pintura al fresco, ¿vale? Y también otro gran artista que va a usar la técnica va a ser Goya. Tenemos unas pinturas al fresco de Goya que sí, es un poco diferente a la estética que nosotros conocemos de él, pero bueno, ahí tenemos también el uso del fresco, ¿vale? Un poco en la cultura de España, que se ha usado más la pintura de cal, pero sí que ha habido un poco de fresco. La que sigue. De ahí llegamos a lo que va a ser el esgrafiado, ¿vale? Y vamos a tener el esgrafiado en Europa, en diversas culturas. Vamos a ir viendo cómo se va desarrollando. Bueno, pero primero vamos a ver un poquito lo que sería el esgrafiado. Yo suelo decir mucho en los talleres y cuando estoy con personas que el esgrafiado y el fresco son técnicas hermanas, que siempre suelen ir presentes las dos, ¿vale? Desde que podemos encontrar sus antecesores, que sería la pintura rupestre, ¿sí? Porque si nos vamos a la pintura rupestre, estamos hablando que se trabajaba sobre una superficie rica en cal, donde se esperaba a que pasaran la temporada de lluvias, tenemos la cal húmeda, luego se pintaba y llegaba la temporada de exposición al sol. Nos recuerda un poquito lo que es la pintura al fresco, ¿no? Tenemos la cal, la superficie húmeda, con el contacto con el aire, se endurece, ¿no? Y se carbonata. Entonces, esto es lo que sería la pintura rupestre. Pero, ¿qué pasa? Que también la pintura rupestre se hacía una incisión sobre la superficie y ahí estamos hablando de otro ejemplo de lo que sería el esgrafiado. Entonces, para mí, la técnica al fresco y la técnica de esgrafiado son técnicas hermanas, ¿por qué? Porque siguen usando y el principal elemento en el esgrafiado de cal, pues es la cal, ¿vale? Y esa es la que hace que se fije el pigmento, que los morteros podamos meterle el color que queramos, bueno, que sea compatible. Entonces esto, igual, aquí el proceso de desarrollo de un esgrafiado va a ser lo mismo. ¿Qué va a cambiar? El acabado de un fresco, si se dieron cuenta, era por medio de pintura, ¿vale? Terminábamos en una superficie con pintura. En cambio, el acabado de un esgrafiado vamos a tener un bajo relieve, ya que se va a trabajar con diversas capas que se van a sobrecolocar para después trazar un diseño, como podemos ver en la imagen, que después se va a recortar con un objeto cortapunzante para retirar las capas superiores y poder percibir las capas inferiores. De esta forma estaríamos generando un bajo relieve que también nos va a permitir jugar con el cambio de texturas para generar diferentes planos, ¿vale? Entonces estamos hablando que el esgrafiado nos va a dar las posibilidades de generar planos, ya sea por textura o volumen, ¿vale? Aparte del diseño que vamos a generar. Algunos ejemplos en Europa, pues, en el Renacimiento, bueno, la técnica se ha usado en cuanto el edificio deja de ser esa solo vivienda y se empieza a transformar también en un lenguaje social y estético, que empezamos a imitar sillerías, empezamos a imitar piedra, ¿sí?
para decorar las fachadas, como la primera imagen que podemos ver, que está imitando lo que serían las juntas de unas piedras, ¿vale? Para después transformarse en una declaración del estatus social, ¿no? Conforme más era decorado la fachada, pues en esa casa había pues más dinero, ¿no? Entonces empieza a jugar con la técnica del esgrafiado y el fresco para decorar las casas, ¿no? Vamos a encontrarla en Italia, en el Renacimiento, que empieza a hacer este movimiento, y es donde uno de sus momentos que tiene más auge, pero después se va a ir moviendo en diferentes partes de Europa. Lo podemos encontrar en Bélgica, en el Art Nouveau, donde a finales del siglo XIX, que vuelve a tomar fuerza. Podemos encontrarlo en la Unión Soviética como una forma de difusión de mensajes, ¿no? Esta imagen que tenemos aquí en fondo rojo es de la Unión Soviética. Y vamos a tener en Polonia, que es esta imagen de acá donde está más contemporánea, ¿no? La imagen en grises y blanco. Entonces, como se dan cuenta, la técnica se ha ido desarrollando por diferentes zonas de Europa, aunque también de Italia, no, perdón, de Latinoamérica, así como Asia. O sea, que es una técnica que no va a tener un origen, así como el fresco no van a tener un origen, porque recordemos que siempre la construcción de un lugar son los materiales que encontramos en ese lugar, ¿vale? Partiendo también un poco de los objetivos de la bioconstrucción, es conocer nuestro entorno para a partir de ahí generar nuestra construcción, ¿no? Porque realmente estos materiales son los que más van a durar, son los que son más resistentes al ambiente en el que se está construyendo y se va a generar. Entonces, en diferentes partes del mundo vamos a encontrar suelos ricos en cal y diferentes hornos con los que se apagaba la cal y a continuación pues se utilizaban para hacer la decoración, la casa, una infinidad de cosas para que se pueda usar. Entonces, pues eso lo vamos a ir viendo. Yo he puesto aquí algunos ejemplos pues, más característicos y algunos que no se conocía, pero que estaba ahí presente en la cal, ¿no? Y que a lo mejor cuando nosotros vamos en la calle y encontramos un edificio que está revestido y que vemos un mortero que parecen sillares, pues realmente es una estética o es un mortero de cal que está ahí presente, ¿no? A la siguiente imagen, por favor. Y bueno, como lo hicimos en el fresco, quería mencionarles algunos ejemplos de España. Creo que esta era la presentación errónea, porque estoy viendo que tenía otra presentación, pero bueno, una disculpa. No, la anterior. Si es que tenía otra presentación. Vamos a tener esgrafiado. Para mí, hablar de esgrafiado por la experiencia que tengo y los lugares que puedo conocer, para mí hablar de esgrafiado es hablar de España. ¿Vale? Yo cuando comencé me decían mucho de Italia, pero creo que España es muy rico en cal y la técnica del esgrafiado la he podido explorar en diferentes zonas y llevando una estética a cada zona. Galicia lo vamos a encontrar como la imagen de arriba que tenemos ahí el borde de las piedras, ¿vale? Un diseño más naif, un diseño más orgánico, ¿vale? Vamos a tener pequeñas ballenitas, gallinas, ¿vale? Hoy en día se sigue haciendo ya un poco más contemporáneo, pero sigue manteniéndose esa estética. Lo vamos a encontrar en Segovia, que es donde más se conoce, donde más difusión le han dado, con más estilo islámico. ¿Por qué? Porque va a tener la influencia islámica. Y vamos a tener lo que es el desarrollo de un elemento para generar una repetición y así un patrón en toda la superficie. Luego vamos a tenerlo también en Extremadura, que va a ser una fusión entre la estética de Cataluña y la estética de Segovia, ¿no? La repetición, pero el uso de diferentes relieves, ¿no? Y el último, pues vamos a tenerlo en Cataluña, donde vamos a encontrar más influencia de la estética italiana, el uso de áridos que usan los italianos, y también a finales del 19 vamos a encontrar que las
los artesanos toman más maestría en la técnica y desarrollan pues diseños más complejos con el modernismo, ¿no? La que sigue. Okay. Y para mí era importante, ya que hemos ido viendo un poco de cómo se han ido metiendo la cal estéticamente en los revestimientos, no nada más mencionar lo que ha pasado anteriormente, sino también lo que sigue pasando hoy en día, ¿no? Vamos a tener aquí les puse algunos artistas que siguen usando la cal. Tenemos el primero, que es Rafael Uriegas, que él va a usar la cal de forma pintura de cal y frescos para generar espacios, como podemos ver aquí, con color, con transparencias, con luces, ¿vale? Vamos a tener a Raquel Ramírez, que va a estar generando también más estéticas más armoniosas o más sutiles, por decirlo así, que vamos a tener elegancia, ¿no? El mismo color de la cal nos va a generar esos contrastes al jugar con las texturas. Vamos a tener a María Llorente, que también va a fusionarlo, igual que en la cultura de Bruselas, que va a meter el pan de oro, ¿no? Para generar todavía más esa estética, bueno, que es muy elegante. Y bueno, aquí les puse un pequeño ejemplo de mi trabajo en colaboración con una compañía que se llama Florencia. Y vamos a usarlo también en armonizar espacios de hoy en día, ¿no? Creo que hay un micrófono por ahí abierto. Vamos a tener la siguiente, usos en la construcción, ¿no? Vamos a ver encalados, esta imagen que vemos de Rocío Merlo, otra compañera, vamos a tener encalados, ¿sí? Estéticas más minimalistas, vamos a tener los más armoniosas, más orgánicas, como Finca La Tierra, que va a estar trabajando en formas más orgánicas, ¿no? Sí que me fui más a la parte estética del uso de la cal, pero también se puede usar, como habíamos dicho, como morteros, pisos, revestimientos, o sea, vamos a encontrar su uso. Hormigones de cal también ya se están usando y se han usado, o sea que su presentación en una construcción la podemos encontrar en todas partes, desde que miramos el suelo hasta que miramos el tejado, ¿vale? Otro tipo de esgrafiado, que es el de María Llorente, que está en un baño, ¿no? Vamos a ver que realmente la cal, por sus propiedades, nos va a permitir estar en lugares que a lo mejor pensábamos y que muchas veces se desconoce que la cal puede estar, ¿vale? Y bueno, creo que en esta presentación pues estaríamos terminando con la siguiente imagen, que les puse un poco de lo que sería la cal y la presencia que ha tenido a lo largo de la historia. Entonces, no sé si quieran que hagamos un poquito, abrimos el espacio de preguntas, de compartir, ¿no? Para que si alguien tiene alguna duda o algo que les gustaría, igual, Alejandro. Pues, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta genial introducción. Me gusta mucho porque realmente estamos siempre sumidos en los debates, discusiones en los talleres prácticos de cómo hago un mortero y cómo lo aplico y tal, pero creo que poder ver toda esta historia de la universalidad del uso de la cal nos da mucha energía y mucho argumento para insistir en la importancia que tiene conocer la cal y usarla. También nos está dando un mensaje importante cuando hacemos un taller de revestimientos, un taller de Tadelac o algo así. Muchas personas vienen con la idea de que voy a 3 días a un taller y aprendo a usar la cal. Aquí estamos viendo que llevamos la historia de la humanidad, estamos utilizando la cal, toda la historia de la civilización, la historia moderna, desde los romanos, los griegos, con una cantidad de usos y posibilidades, con unos desarrollos de oficio tan brutales y tan extensos que también nos está dando el mensaje de la complejidad que tiene y la importancia que tiene en entenderlo. Yo creo que uno de los problemas que tenemos con los materiales, que insistimos siempre mucho en la formación,
es que hay que entenderlo. Los materiales, muchos materiales contemporáneos, comerciales, están tan extendidos porque funcionan tal cual como vienen, ¿no? O más o menos. Lo mezclo con agua, lo aplico y ya está, ¿no? Sin embargo, aquí es la transformación de la piedra, donde hay una infinidad de posibilidades, sus reacciones con aditivos, áridos, pigmentos, sistemas de aplicación, con en toda su extensión. Pero siempre lo decía, yo parto de que la mayoría de los participantes que tenemos hoy aquí están porque les interesa y porque les gusta y porque entienden y quieren entender estas cosas, pero nos encontramos mucho, ¿no? La idea esa de que, pero si utilizo esos materiales, claro, ¿qué mantenimiento va a tener? Pero eso tiene durabilidad. Digo, bueno, en realidad es lo que sabemos que dura, es lo que sabemos que funciona, porque los nuevos materiales, como los cementos Portland y las escayolas de tercera generación y todas estas cosas, son completamente nuevos. El cemento lo tenemos hace 100 y pico años y otras cosas las tenemos ahora y sabemos cómo va a funcionar. Lo que sí sabemos que funciona bien y ha funcionado siempre o durante un larguísimo periodo de nuestra historia es la cal. Es el material el primer material de construcción con una transformación profunda realmente, porque esa idea de calcinar una piedra y después repetir ese proceso natural para volverla a convertir en piedra en otro sitio es algo que es enorme en lo que es el desarrollo de la humanidad, del desarrollo de los oficios, del intelecto, de todo, porque hay un proceso químico importantísimo y hay una interacción con el entorno brutal. Bueno, sí, eso es. Isabel, coméntanos algo. Sí, gracias. Tengo una pregunta. ¿Me oyen bien? Sí, perfectamente. Ah, genial. Pues quería saber, con todas las normativas actuales que hay en la construcción, si hay restricciones en el uso de la cal en una construcción nueva, o si los seguros no quieren asegurar una casa porque, no sé, no saben cómo se portan la cal. Se sabe porque ya llevan años, millones de años, miles de años, pero en la normativa actual, ¿cómo va? ¿Es todo legal de usar cal? Sí, de hecho, España y la Unión Europea sí que tienen una normativa y están ahí las cales, están clasificadas dependiendo su composición, dependiendo el tipo de pureza que van a tener, si son más ricas en magnesio, si son más hidráulicas, si son hidráulicas naturales, y hay una normativa donde dice para qué es cada tipo de cal y el producto que se te vende tiene que venir especificado que entre en esa normativa, así como la forma en que se preparó y dónde se extrajo. O sea, que sí que está regularizado hoy en día para poder usar en la construcción contemporánea. Vale. Sí, Isabel, no existe ningún tipo de restricción, todo lo contrario. Vale. No hay ningún tipo de problema. La cal la vas a encontrar como aglutinante en morteros de agarre, como bien decía Kim, en la construcción con piedra, que bueno, ahí os remito a una de nuestras primeras aulas abiertas, donde hablamos de la cal hidráulica. La vais a encontrar con una clasificación normativa, se utiliza muchísimo en el encintado de piedra, en los hormigones de piedra, pero también en todos los revestimientos. Tenemos una paleta amplísima en este momento en el mercado. Tenemos muchas empresas, ya podemos decir que tenemos muchas empresas que ofrecen cal en diferentes formas para su uso en revestimiento, en construcción en general. Que sepáis, una cosa que mencionó Kim a manera anecdótica, que probablemente no es la construcción el principal consumidor de cal que tenemos en la industria, ¿no? Sí, no. Siempre hablamos mucho de eso, nos parece por la encalar paredes y tal, pero toda la industria alimenticia tiene un gran uso de la cal. La comemos diario. El animal lleva mucha cal, de hecho, lo mejor se puede comprar un impalpable en tienda de comida para gallinas. La farmacéutica. Y sí, o sea que la cal es claro, además es el componente, la piedra más extendida sobre la faz de la Tierra, es la piedra caliza. Sí.
es uno de los principales componentes minerales o mineralógicos que tenemos en todo el... Pero bueno, que sí, Isabel, volviendo a lo tuyo, que no hay ningún tipo de problema porque debía haberlo. Y aunque ese tema es más profundo, lo de que si el seguro y que si los materiales, eso tiene otras connotaciones y otras formas de funcionamiento, al menos en España, a través del Código Técnico de la Edificación, de la certificación de los materiales, etcétera, pero bueno, que no hay ningún tipo de problema. Además, pensemos, también lo que hemos visto, es que realmente la mayoría de las fachadas de todas nuestras grandes ciudades son de cal. De Madrid, de Barcelona, de París, de Segovia, de Sevilla, todo eso es cal. El cemento, es que cemento hay ahora. Todo lo que tenemos es cal. O sea, no hace falta tener ninguna duda sobre la cal, porque la cal nos ha estado acompañando hasta hoy durante miles de años. Todas las edificaciones que tenemos, todo lo que hay es cal. Cemento es nuevo. A ver, Geo. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero agradecerles, antes que nada, y hacerle una pregunta un poco puntual por ahí a Kim. Yo hago esgrafiados, aprendí a hacer esgrafiados en cemento, con lo que las capas se van secando y el laburo es mucho más intenso, digamos, de brazo y de todo, sobre todo para las herramientas. Y en barro, que es donde hago los murales, en arcillas, en realidad espero a que el material tire para hacer los esgrafiados. Me interesa saber esto que contó, por ejemplo, esto que contaste, por ejemplo, de cuando pintaban que estaba la cal húmeda para que agarre el pigmento. Me gustaría saber en el esgrafiado en qué punto, digamos, si necesitas que esté húmedo o esperás a que seque, o hay un punto de cuando tira el material para poder entrar con las herramientas de esgrafiado, ¿no? Sí. Nada más una pequeña preguntita. ¿De qué parte nos estás escuchando? De Argentina, el Bolsón. Creo que hay varios ahí, compañeros de Bolsón, ahí escuchando también. Sí. Ah, vale. Bueno, a ver, yo he podido platicar con algunas personas de Argentina que están trabajando lo que es el esgrafiado. Eso me comentaron el uso del cemento. A ver, yo te voy a compartir un poquito esta información a partir de lo que me contaron de la situación en Argentina, ¿vale? Llega la técnica y al no tener tanta disposición de la cal, a la cantidad que se tendría que usar para hacer un esgrafiado, se cambia la fórmula y se empieza a usar el cemento, ¿no? Y sí que meten un poco de cal para hacer el retardante, ¿no? Y poder trabajar los esgrafiados. Es lo que yo tenía entendido, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Como el fresco, el esgrafiado también va a ser una técnica hermana en algunos procesos de su desarrollo. Eso quiere decir que, por ejemplo, yo cuando trabajo un esgrafiado no espero a que mi superficie esté seca. ¿Por qué? Si yo trabajo un cambio de textura, o sea, lo que yo hago en un esgrafiado es raspar la superficie para generar una textura o para que se vea la capa inferior, si yo lo hago cuando está seca la superficie, lo que genero es como una mancha blanquecina sobre toda la superficie y que no se perciba el color más uniforme. Entonces, de esa forma es que yo voy cuidando los tiempos en los que puedo esgrafiar. Para darte un ejemplo más tangible y que lo puedas visualizar, te estaría diciendo que a lo mejor cuando está en estado cuero, esperar un poco más, o cuando tú veas la superficie y no notas ese brillo, que el brillo que notarías en la superficie es que hay humedad todavía, ahí no podemos trabajar, no podemos hacer los cortes, no podemos cambiar la textura. ¿Por qué? Porque se nos generaría, o sea, es demasiado húmedo, es demasiado blando. En cambio, cuando lo tenemos ya tono mate, ¿sí? O que yo ponga la mano sobre la superficie y no se me ensucie la mano, quiere decir que yo ya puedo empezar a esgrafiar, ¿vale? Pero sí que no espero a que la superficie esté seca. ¿Por qué? Porque me generaría esa mancha blanquecina. A ver, me gustaría aclarar que esta técnica que yo te estoy compartiendo es la que yo aprendí en Segovia. Sí que en la parte del norte de España trabajan con una capa que se llama capa de sacrificio, que entra porque a veces las superficies se secan totalmente, pero para no tener esta capa blanquecina y que la capa inferior quede en su color limpio como lo habíamos deseado, se mete una capa húmeda del mismo color del revestimiento interior o de la capa inferior, ¿vale?
pero es una capa muy fina que cuando se raspe, el registro que va a dejar en la capa inferior es el mismo color, ¿vale? Ya que esta capa fina va a ser del mismo color de la capa inferior. Se llama capa de sacrificio, ¿vale? Yo trabajo varias capas y sí que suelo trabajar en húmedo. Entonces, esos puntos que te diría son que de referencia el que no haya brillo en la superficie o que yo ponga la mano y que no se manche. Estado cuero, también si has trabajado con arcilla vas a conocer este estado, ¿no? Que se suele trabajar mucho en la cerámica y en la arcilla, pero esos serían los puntos que yo necesito para poder trabajar con la cal. Ahora, la ventaja de la cal sí es que me va a dar un ritmo de trabajo para poder terminar un mural. Ahora sí que hacemos, recordemos que la cal va a endurecer en contacto con el aire, entonces si yo intento aislarlo lo más que pueda del aire, me puede dar más tiempo de trabajo. Normalmente nosotros en esgrafiados hemos hecho uno de 45 metros cuadrados y lo hicimos en 10 días. O sea, que nos dio los tiempos para poder trabajar todo el detalle que nosotros queríamos sin que el material secara y poder dar los colores y las texturas que deseábamos. Bueno, muchísimas gracias. Sí, es bastante similar al punto, digamos, de como yo lo trabajo en barro, entonces. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, no, ¿de qué? Geo, te hubiese invitado al taller en septiembre, pero bueno. Queda un poquito lejos. Paulina. Hola, muchas gracias por aquí de Chile. Quería hacer que si podían hablar un poco sobre el comportamiento de la cal con la exposición a la lluvia o al agua, cuál es su mantención o si su durabilidad. Y también si tienes experiencia con utilizar áridos que sea como del mar, como la arena, o con zonas que están muy expuestas, como al aire húmedo. No sé si eso influye, como utilizar materiales que están en contacto con la salinidad. Ok, a ver, recordemos que las sales te van a generar sales en fluorescencias, ¿vale? Si tú a un mortero le estás agregando algo que ya te está generando o que en un futuro te va en contacto con la humedad, te va a generar fluorescencias, ¿vale? Entonces, lo correcto es que no se use arena de mar, porque ya estás metiendo la sal en el mortero y posteriormente, si tu superficie tiene humedad, pues vas a obtener fluorescencias, ¿vale? Si lo mezclas igual con cemento, con yeso y hay humedad, igual vamos a tener ahí una composición química que va a generar sales de fluorescencias, ¿vale? Por eso también igual el cemento, todo esto. En contacto, la cal, un mortero de cal con arena puede ser de río, de construcción, que no tenga sal, que esté limpia y que esté en su tamaño controlado. En un muro, que el muro, a lo mejor vamos a hablar que hay diferentes contactos de humedad que puede tener este revestimiento. Podemos tener humedad de los suelos, podemos tener humedades de las caídas pluviales que están mal, podemos tener humedad del ambiente, podemos tener humedad de tuberías que no están bien arregladas. Entonces, dependiendo de la humedad, es la que va a hacer que sí sea compatible y conviva. Hay unas que lamentablemente, aunque más quieras, así sea cualquier material, vas a tener un desgaste, ¿vale? Pero de hecho, se suele decir mucho, la arcilla al interior y la cal al exterior. ¿Por qué? Porque la cal, al estar en contacto con el agua, lo que va a hacer es que va a volver otra vez a su ciclo y va a ir tomando más fuerza, o sea que le viene bien. Pero si hablamos de un ambiente de lluvia, si hablamos de eso, sí. Si hablamos de que tenemos una tubería rota en la parte de atrás, tenemos una exposición demasiada a la humedad, pues como cualquier material, lo que va a pasar es que se va a empezar a degradar a un punto en el que se va a pulverizar, se puede caer, se pueden salir fisuras y esto, ¿sí? Pero estamos hablando de que la fuente de humedad es demasiada, o sea, si estamos hablando de eso. Ahora, si estamos hablando de una humedad de los suelos, pues igual lo vamos a tener un poco presente. Pero la ventaja que, como les decía, la cal va a permitir que el muro respire. Siempre tenemos que recordar que el muro debe de respirar. ¿Por qué? Porque es como nuestra piel. Lo que sería un revestimiento para nosotros es nuestra piel.
Si nosotros le ponemos una bolsa de plástico a nuestra mano y andamos todo el día por la calle y regresamos, ¿qué va a pasar? Que esta bolsa va a estar llena de humedad, ¿vale? Va a estar llena de agua. Pues eso mismo pasa cuando nosotros a un muro, a un revestimiento, por decir así, de cal, le ponemos pintura acrílica o le ponemos un barniz. Estamos poniendo un plástico que no permite que la humedad que hay en el ambiente se evapore. ¿Por qué? Porque la mantenemos ahí. ¿Y qué pasa esto? Que después vamos a tener estas bolsitas que se generan, se va a caer, vamos a tener también a lo mejor sales. ¿Por qué? Porque no sabemos qué contenía la pintura. Si la humedad viene de a lo mejor una tubería, de que si hay yeso en alguna parte, o sea, que estaríamos generándole un daño. ¿Vale? Si la humedad es y el muro no tiene estos materiales y le permite transpirar, lo que va a pasar es que vas a tener tu mancha de humedad, va a venir el aire, el sol, se va a secar y listo. Eso tendría que pasar si no tienes las demás condiciones que puedan generarte sales, desprendimiento, pulverizaciones y cosas que podrían degradar la superficie. Entonces, sí que es compatible con la humedad, pero como siempre lo menciono, hay muchos factores que generan un deterioro en una superficie, ¿no? Como lo dije, humedades del suelo, malas caídas pluviales, vegetación, tuberías que están mal, si tenemos un muro de cemento y humedad, sales. Si usamos arena de mar, sales. O sea, hay que tener en cuenta como muchos aspectos que pueden influir en el deterioro de nuestra superficie. Lo mejor que podemos hacer es intentar meter un material que permita que el muro respire. Entonces, en este caso, la cal sí que va a ser más resistente que otros si tú tienes alguna de estas patologías que yo he mencionado. Y otra cosa, Jim, eso por una parte, la parte de las patologías o de las influencias extraordinarias de humedad. También hablaba Paulina, comentaba, bueno, por una parte preguntaba la durabilidad. Yo creo que eso ya lo respondimos bastante antes. Hay que solamente pensar un poquito y nos damos cuenta que si tenemos castillos milenarios y tenemos construcciones en el mar hechas por los romanos y son de cal, ya sabemos que la durabilidad es absoluta, que no hay ningún problema con la durabilidad. Y la exposición a la humedad es la misma, porque tenemos en el mundo entero de construcciones con cal. Y luego lo que ha comentado, claro, ahí también viene la aplicación, los diferentes sistemas y técnicas de aplicación. Claro. Pensemos que la muralla de Marrakech está hecha con Tadelac, que es una muralla, está expuesta al agua. Claro, yo aplicar una técnica como el Tadelac, como todos los estucos, donde se bruñe, donde la forma mecánica física de aplicación genera un cerrado de poro, después otros aditivos como los jabones que reaccionan con la cal y generan unas cristalizaciones y unas protecciones, como los aceites. O sea, nos encontramos todas las técnicas de estuco, el estuco lustro, el estuco mármol, los planchados, los estucos catalanes, que son técnicas para darle más resistencia superficial a la cal. Y luego la que ya hablamos y que habló Kim al principio, la hidraulización de la cal, que la hidraulización de la cal también aumenta su resistencia a la humedad porque permite una carbonatación en presencia del agua. Entonces, o sea que la cal. Sí que me gustaría comentar también, como dices, la aplicación y también tener el tiempo y la paciencia para saber que cuando se aplica algo lleva sus tiempos y sus procesos, porque no hace poco sí que me escribió una personita que ha tomado un taller conmigo. Yo intento mencionar en los talleres y como aquí lo mencionamos, al final esto es un acercamiento a lo que sería el mundo de la cal, ¿vale? Igual en los talleres yo lo menciono, en 4 días pues no logramos tener todo este conocimiento. Yo siento que me falta mucho más todavía que aprender de este oficio, ¿no? Pero sí que me gustaría compartir que hay espacios, o sea, tiempos y espacios que tenemos que esperar con los materiales. ¿Por qué la cal a veces perdió tanta... que la gente dejó de creer en ella? ¿Por qué? Porque llega el cemento y como todo en la modernidad de hoy en día es que queremos todo rápido y fácil, ¿vale? Y la cal, pues sí que nos dice que tenemos que ir trabajando a su ritmo.
y al ritmo del ambiente que tenemos en ese lugar. Si hace mucho calor, si hace mucho frío, todo esto va a influir, ¿vale? ¿Por qué lo digo? Porque también la cal tiene una carbonatación, ¿vale? Y se calcula 1 milímetro por día. Si nosotros tenemos un revoco de 1 centímetro, estamos hablando de 10 días de carbonatación. Si nosotros metemos un material que o que debilita esa carbonatación, lo que estamos haciendo es mal a nuestro proceso y a nuestro aplicado. Y luego nos salen o que burbujas o que fisuras o esto, sino que también hay que esperar esos tiempos de secado que va a tener el material para darle en dado caso ceras o cosas así, porque sí que apenas me escribieron para resolver una situación en el que en el mismo día se quiso aplicar todo lo que se aprendió en el taller y es como, no, hay que esperar los tiempos para que también nuestra aplicación nos dé buenos resultados. Ana, ¿tenías una pregunta? ¿Alguien tenía una pregunta que la hizo antes? Sí. Bueno, Duznel. Gracias por invitarme a estar acá y realmente es un placer, un gusto realmente estar hablando de la cal. Por acá tenemos la experiencia de estar ahora en Argentina, pero realmente somos cubanos, hemos trabajado en la ciudad de Trinidad, que es una ciudad patrimonio mundial donde la restauración y el uso de la cal es la base del trabajo. Yo creo que excelente lo que han dicho hoy sobre el tema de la cal. Quiero recomendar una obra que creo que es fundamental para el estudio de la cal, es la obra del arte de la cal de Ignacio Garate Rojas, que refiere considerablemente todos estos elementos que se abordan en el uso de la cal y todos los antecedentes que tienen en contexto. Yo creo que, y como bien dice Ignacio, es un arte donde hay que aprender a elaborar la cal. Cocer la cal es un proceso, es decir, con qué quemamos la cal, con qué quemamos, con qué lo hacemos, cuáles son los procesos de cocción para lograr un producto, cuáles materiales usar, si usamos piedra de mar, usamos piedra de otros tipos, qué tipo de calidades, para qué tipo de obra vamos a usar la cal, pues eso es un elemento base, pero además la selección de los materiales con que se combina es un elemento fundamental también, es decir, cada una de estas cosas va a tener un resultado de su uso. Pero además esas combinaciones de materiales van a necesitar ser bien aplicadas. Es decir, saber las técnicas de aplicación, cómo aplicamos cada una de los procesos para si es un revestimiento, determinadas revoque, lo que vamos a hacer, cómo se aplica, cómo se proyecta, incluso cuáles son las humedades que se requiere para el mortero aplicarlo en determinado momento, qué pasa con todo eso. Es todo un saber de técnicas como un arte a dominar. Yo creo que es una riqueza extraordinaria el uso de la cal hoy y que hoy creo importante que la Escuela de Arquitectura a nivel mundial pues evoque al uso de este material tan milenario, tan rico en tradición, pero también tan saludable. Es decir, como bien decías, tiene además de las propiedades de un excelente material de construcción, es un material que nos protege la salud y el bienestar de nuestra vivienda, nuestra casa, con todo lo que se expone. Entonces, simplemente eso, agradecerle y encantado entonces de compartir esta experiencia con ustedes. Gracias, Duznel. Yo también soy trinitario. Lau. ¿Sí? Sí. Hola, buenas tardes. Acá desde Jujuy, Argentina. La consulta para Kim era que mencionó arcilla al interior y cal al exterior, si te referías a la cara interior del muro o a las capas interiores del revoque, como si el revoque grueso pueda ser de arcilla y el fino de cal, o es conveniente que todas las capas de la misma cara del muro sean, por ejemplo, de cal. A ver, la ventaja de la cal es que va a ser compatible con la arcilla, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a permitir que respire, porque igual generaremos, incluso si se pueden mezclar en el mortero, o sea, que son compatibles estas, ¿no?
si tenemos una estructura de adobe, si tenemos un revestimiento de arcilla y luego queremos terminar con cal, es posible, ¿no? Ya viene un poco más a la estética que tú quieres, ¿no? Sí que se recomienda al exterior de la casa aplicar más cal porque es más resistente y la arcilla al interior, ¿vale? Pero hay casas que se están revistiendo con arcilla teniendo las medidas de precaución o la aplicación correcta para que sea resistente al exterior, ¿vale? ¿No? Entonces hay como que tener en cuenta estos dos que mencionábamos, ¿no? El proceso en que se aplica cada uno. Y sí que se puede aplicar, como te dije, una casa de adobe, un revestimiento grueso de arcilla y terminar con cal en un interior también, ¿no? Y estaríamos hablando de un ambiente más fresco, ¿no? Una estética diferente, pues incluso, o sea, digo, hay morteros donde se formula con arcilla, ¿no? Una de las pinturas de Mesoamérica que les mencioné, de Cacaxtla, su fórmula es arcilla, cal y arena, ¿no? Entonces estamos hablando de un fresco que se mezclan estos dos. Sí que pasa que, ojo, cuando nosotros mezclamos la arcilla con la cal, pues estamos volviendo una puzolana, o sea, estamos volviendo hidráulica. Entonces esto va a hacer, pues, que endurezca más rápido, ¿no? Que si a lo mejor solo vamos a hacer un revestimiento con un acabado sencillo, podemos hacerlo. Que si queremos hacer algo más detallado, un esgrafiado, un fresco, pues tenemos que tener en cuenta los tiempos de trabajo, ya que esto va a endurecer sí o sí. En cambio, cuando solo es cal aérea, pues me da más tiempo de poder trabajar, ¿vale? Entonces, sí que va a depender un poco de lo que estemos haciendo y de lo que quieres, ¿no? De la función. ¿Se pueden mezclar? Sí. ¿Se pueden acomodar en diferentes órdenes? También. Sí hay que tener en cuenta, es importante, que, bueno, ya respondía Kim que ya se refería a exterior de la vivienda, interior de la vivienda, por sus propiedades, su comportamiento, sus prestaciones. Que aunque haya compatibilidad, también hay cuestiones técnicas que hay que tener muy en cuenta. O sea, un muro de tierra, de arcilla, y un revestimiento de cal, hay que también controlar cómo se ejecuta, porque la arcilla y la cal tienen un diferente comportamiento higroscópico. Quiere decir, la arcilla tiene, bueno, es de los materiales que conocemos del mayor comportamiento higroscópico que tiene, o sea, una gran capacidad de absorción de humedad y de desorción, o sea, de soltar también la humedad que tiene en el interior, para llegar a su 50% de humedad relativa, mientras que, bueno, en el entorno exterior, y cuando recubrimos esa tierra con cal, podemos tener un conflicto a la hora de liberar la humedad presente en la tierra. Quiere decir, por la transpirabilidad que tienen los materiales, entra humedad al muro de tierra que en un momento determinado tiene que volver a salir. Cuando va a salir, se encuentra con un material transpirable, pero menos transpirable. Y puede producir un desprendimiento, desconchado simplemente. Eso lo vemos mucho. Antiguos muros de tapia, de tierra, que se revisten. Peor lo vemos con el cemento, pero también con la cal, que se desconchan. Para eso hay técnicas antiguas también, lo que llamamos las capas de transición. O sea, donde intentamos una compenetración entre tierra y cal, como mismo ha dicho Kim ahora. A mí me contaba mucho en Alemania, en Austria, por ejemplo, la costumbre era, como hay tantas casas de tierra, bueno, adobe, los encestados, en las casas de entramados de madera todo tiene ladrillo de tierra y después se terminaban con cal. Lo que se solía hacer es cuando la arcilla estaba fresca, se aplicaba pasta de cal a brocha y después se fratasaba, se remolinaba con el fratás, con la llana, para mezclar esa tierra fresca con esa cal, esa pasta que se aplicaba. De manera que después yo podía aplicar un revestimiento final de cal. Eso genera un anclaje mayor. Eso lo hemos visto muchas veces. Llegamos a un muro de tierra seco o más o menos, humedecemos, aplicamos un mortero de cal y al tiempo vemos que se nos levanta la costra completa. Decimos aquí, ¿qué ha pasado? Entonces, eso es súper importante. Una capa de transición puede ser lo que aquí le solemos llamar el arcical, que es lo que ha comentado la Kim, ¿no? Estabilizar tierra, arcilla con cal, unos 5, etcétera. Teniendo en cuenta que tenemos dos aglutinantes también, la cal y la arcilla, que hay un aumento considerable de la capacidad de retracción, etcétera. Bueno, son cosas que hay que ir viendo. Pero sí, por supuesto, la compatibilidad cal, tierra y
yeso que no hemos mencionado tan poquito, pero es tan importante. Si tenemos el carbonato cálcico, tenemos el sulfato cálcico también y tenemos el yeso también tan antiguo, lo que pasa es que menos. Pues la unión es también muy tradicional, la unión de la cal y el yeso para obtener los trabadillos. En toda la cultura medio oriental, toda la cultura árabe, está muy presente el uso de la mezcla del yeso con la cal, ¿no? Pero bueno, es eso, sí. Una cosita más, ¿alguna vez hice algún revoque así de tierra, arcilla, digamos, estabilizado con cal y luego una pintura de arcilla estabilizada con cola vinílica? Que en algunos muros anduvo perfecto y en otras hubo esto de que se burbujeaba o se desprendía. ¿Será por esto de la diferente capacidad de sorción, digamos? No, es por la cola vinílica. No es compatible con la cal. Eso no se No. hace. Ah, bien, bien, bien. ¿Te acuerdas que mencionaba que si tú metes una capita, si tú te pones un plástico en tu manita, ¿qué va a pasar? Pues lo que va a hacer la pintura acrílica es eso. Entonces está manteniendo la humedad ahí, por consecuente te genera esas bolsitas, ¿no? Y luego... En algún sitio te funcionó bien porque a lo mejor la proporción no es tal y bueno, funcionó, pero ahí tienes mucha posibilidad porque te está creando, hay una reacción química propia que es la del acrílico, el vinilo ese que crea una piel que se desvincula del resto, ¿no? Entonces, ahí estabilizar, si se quiere lograr, hay de aditivos que son más compatibles, ¿no? Como mencionaba la Kim, desde los jabones, los aceites y, por supuesto, las proteínas, ¿no? Tanto de la leche, la caseína, ¿no? Como el huevo. Tenemos la metilcelulosa, por ejemplo, que es muy útil y bastante asequible y disponible en casi todos los mercados, porque es lo que se usa para empapelar paredes, ¿no? ¿Cómo dijiste, perdón? Metilcelulosa. ¿Y de aceite qué tipo de aceite? ¿De lino? ¿Ese tipo de aceite? A ver, el aceite por excelencia para revestimientos y para todos estos materiales es el de lino. Claro que por ahí en soluciones, como nosotros decimos, más guerrilleras, se puede utilizar que sea uso aceite de cocina, tal, todo se puede usar. Pero el aceite de lino tiene una particularidad molecular, que son partículas muy grandes, y el aceite, una de las cosas que a mucha gente le molesta, pero es lo grande que tiene el aceite de lino, es que nunca seca, ¿no? Yo digo que mucha gente le molesta porque aquello de pintar la madera con aceite y después se quedan los moquitos colgando que siempre se pegan y tal. Eso tiene que ver con las formas de aplicación, pero realmente es una gran propiedad que tiene, que mantiene esa elasticidad constantemente. Entonces, él le confiere a estos materiales una resistencia superficial, pero a la vez mucha elasticidad. O sea, los suelos de arcilla, por ejemplo, cuando se les impregna con aceite de lino adquieren una dureza extraordinaria y muchos estucos también se hacen mezclando el aceite de lino con la cal. Seguramente hay otros aceites que funcionan, no sé, hasta la manteca de karité. Hay muchas soluciones, es amplísimo la gama, pero bueno, de manera simple y disponible, lo más recomendable siempre para todos estos usos es usar el aceite de lino sin secantes, crudo. Yo insisto, a lo mejor ustedes no tienen ese problema, pero aquí en España, por ejemplo, venden muchísimo en todo el comercio, habitualmente venden los aceites de lino con secantes. Y eso es algo muy antiproducente. O sea, no tiene sentido ninguno usar un aceite de lino con secante, porque no queremos que seque en realidad. Muchas gracias. ¿Alguna otra? Paulina. Sí, me surge otra duda respecto a estos revestimientos que comentan sobre la capacidad de respirar del material. Entonces, se recomienda tener una capa de tierra y una de cal, como que si genera en el interior y en el exterior un revestimiento de cal, ¿esto evitaría que respire más fácilmente o algo así? Como que la cal parece, por lo que entendí, tapa un poco también la capacidad de respirar. Sí, pero un poco, ¿eh? No, a ver, si vamos a una escala y un análisis, ahí tenemos, hoy en día, con preguntárselo luego a ChatGPT, ya lo sabemos,
cuál es el coeficiente de difusión al vapor que tiene un material y el otro. Y por supuesto que la tierra es mayor que la de la cal. Bueno, es obvio, ¿no? Es más ligero, más poroso, y esa higroscopicidad que hablamos. Pero eso no quiere decir que la cal no lo tenga o afecte, ¿no? Hay diferencias que también son interesantes para nosotros en lo que estamos haciendo. Que queremos, en cierto punto, reducir un poco ese poro. ¿No? Lo que decía Kim, que pasa con nuestra piel, ¿no? Nosotros permitimos la entrada de líquido por nuestra boca mucho, pero por la piel no. Regulamos. O sea, hay diferentes partes del organismo que deben tener una permeabilidad mayor o menor, y así ocurre en la edificación también. O sea, el hecho de utilizar cal sobre una superficie no quiere decir que vamos a afectar la transpirabilidad, sino, bueno, reducimos desde el punto de vista físico, sí, pero no al punto de que nos haga daño, sino aprovecharlo. En caso exterior, protegemos. En interiores húmedos, que es algo muy típico, muy clásico, los interiores húmedos de casas antiguas, que provienen generalmente de todas las pavimentaciones exteriores que se hacen hoy en día. Las casas de pueblo se dice que tienen humedades, siempre tienen humedades, pero probablemente igual no las tuvieron antes. Lo que pasa es que ahora las calles tienen asfalto, las aceras están pavimentadas, los patios están pavimentados, y la humedad del entorno no puede salir por otra parte que por los muros de las casas, que son antiguas y que no tienen barreras. Y entonces suben con mucha fuerza, la capilaridad aumenta. Entonces, un recurso que funciona muy bien son los revestimientos de cal en interior, porque ayudan a que salga esa humedad. Incluso muchas veces como capa de sacrificio, sabiendo que la aplicamos y a los 2 o 3 años hay que volver a aplicar porque se desconcha, se cae, porque la humedad se va desprendiendo, pero la está sacando del muro, ¿no? Eso es una solución. O sea, el funcionamiento de la cal como gestor de humedad es fundamental. Ok. Gracias. Rodolfo, y se nos está acabando. Buenas. Una consulta ahí respecto a la arcical que mencionaron. Nosotros teníamos idea de que la arcical tiene alrededor de un 5% de arcilla, y eso está generando una hidraulización de la cal aérea. Y como puente de agarre nosotros estábamos utilizando lo que le llamamos javelga, que es solo cal aérea con algún árido. Ustedes mencionan que el arcical lo podemos utilizar también como puente de agarre. ¿Nos ayudaría eso? Bueno, lo que estás diciendo yo lo asumo como absolutamente correcto. No veo ningún... A ver, las proporciones de arcilla y cal dependerán mucho de la arcilla. Eso es otro mundo, eso será otra charla. Porque la arcilla, igual que hablábamos antes de los aceites, arcilla no es igual a arcilla. Y hay que hacer pruebas y hay que saber con qué nos estamos encontrando. Pero bueno, si como las planteas correcto y utilizar una javelga como puente de agarre, los puentes de agarre dependerán de la superficie. ¿Qué problema tienes tu superficie? ¿Por qué necesitas un puente de agarre? Y ahí buscarás una solución. Puede ser que tu arcical se adhiera bien a esa superficie. La javelga siempre viene bien sobre cualquier muro de ladrillo, de piedra, de lo que sea, porque es como una preparación de esa superficie para, como va más líquida, te ayuda un poco al agarre. Pero bueno, lo que has comentado yo creo que está bien. Pero como terminación habitual allá, ¿para qué la utilizan el arcical? Arcical utilizamos mucho como capa de cuerpo, por ejemplo, en la construcción con balas de paja, debido a que las capas de regularización son muy gruesas. No podemos muchas veces trabajar directamente con cal, porque como decía Kim, una capa de cal de más de 1,5 centímetros no se puede hacer. Hay que trabajar muy lento. Entonces, claro, en una casa de balas de paja donde tenemos generalmente o muchas veces, según la técnica constructiva que se emplee, muros muy irregulares, para poder aplomarlos y generar una buena pared, necesito mucha masa, mucho cuerpo. Entonces, recurrimos a la arcilla. Y si vamos a trabajar en exterior, por lo que yo comentaba antes, vamos estabilizando con cal para darle más resistencia. Pero aprovechamos para la masa, para el cuerpo, para esas cantidades de revoco que necesitamos, la tierra, ¿no?
En otras palabras, estabilizamos la tierra y somos más económicos, ¿no? Porque estoy aprovechando bastante tierra, que se supone que tenemos más, y mejorando su resistencia con la cal. Y según la composición que tenga y la terminación, podemos ir a un revestimiento final solo de cal, o muchas veces se queda. El arsical funciona perfectamente. O sea, la mezcla arsical en todas partes está, en todo el Medio Oriente, muchísimo. En todo Marruecos se utiliza mucho, es mezclando todo el tiempo tierra con cal, y con eso se hace todo. O sea, es algo muy, muy habitual, por lo que ya ha comentado bastante Kim. Perfecto. Pero siempre hay que probar y hay que ver, porque son mundos amplísimos, ¿no? Ahí es difícil siempre decir una receta o proporción o lo que sea, porque depende mucho de los materiales. Sí, gracias. Bueno, Kim, Teresa, a ver, te damos todavía una oportunidad. Cuéntame. Hola, la última. En algún momento participé en la elaboración de un mural esgrafiado en México y ahí se usó cal hidráulica y marmolina como árido, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué efectos tiene como a largo plazo el no usar la cal aérea en vez, o sea, más bien usar cal hidráulica en vez de la cal aérea? A ver, realmente no tendría gran diferencia, o sea, sí que va a tener sí que va a tener durabilidad, ¿vale? Una de las cosas, o sea, en ocasiones ha usado la cal aérea con arcilla para hidraulizarla, ¿vale? O sea que no hay problema. Nosotros lo que sí solemos es usar la cal aérea porque también con el tiempo va siendo más dura y porque nos da los tiempos de trabajo, de poder dar todo el detalle que nosotros queremos. Sí que es verdad que usamos diferentes áridos dependiendo lo que queremos con cada capa, ¿vale? Si queremos una capa fina, pues usamos más polvo de mármol de una granulometría más fina para poder obtener este detalle. Si queremos relieve, pues necesitamos un árido que sea más grande, ¿no? Entonces va dependiendo un poco también el acabado que queremos. Yo lo vería un poco más hacia ahí. El acabado que quiero, qué quiero con la técnica, qué estoy buscando, y a partir de ahí veo las proporciones que necesito de arena, el tamaño de arena, y yo uso cal aérea porque sí que me da los tiempos de trabajo. O sea, aproximadamente son 12 horas si no lo cubro, ¿no? Pero la cal aérea me permite, como dice, si ella endurece o carbonata en contacto con el aire. Entonces, eso quiere decir que si yo la logro aislar de un lado, puedo extender ese tiempo a poder trabajar más detalle y, te digo, hacer mi mural he estado hasta 8 días, 10 días con una aplicación, ¿sabes? Eso es lo que yo hago, pero lo que tiene una cal hidráulica es que el tiempo de trabajo es más rápido. Es como lo mencionaban, si yo hago un esgrafiado con cemento, lo mismo, tendré que trabajar mucho más rápido, tendré que usar herramientas más duras porque el mortero irá endureciendo, o sea, el detalle quizás sea el diferente, lo que genere más en el uso de una a otra. Sí, en principio, cal hidráulica, cal aérea son cales, es cal. O sea, la diferencia está en que la cal hidráulica, desde el punto de vista de su composición, tiene menos pureza, o sea, tiene menos carbonato cálcico a favor de otros componentes que la hidraulizan. En realidad es lo mismo, pero es lo que ha dicho Kim. Y luego, bueno, desde el punto de vista de la sostenibilidad, etcétera, la cal hidráulica es una cal de producción tipo cemento, de altas temperaturas, industrial, etcétera, mientras que la cal aérea la podemos encontrar también en hornos artesanales a más bajas temperaturas y es un material más noble y más. Pero en cuanto a su funcionamiento no habría. No habría mucho. Ok, gracias. Bueno, yo creo que está bien, ¿no? Ahí tenéis nuestros cursos, talleres, podéis participar. Veo una altísima participación en esta charla de
nuestras amigas, amigos, compañeras, compañeros de Hispanoamérica, del otro lado del charco. Vamos a estar en enero, febrero en Chile, Uruguay, Argentina, con talleres. Por ahora estamos publicitando los talleres de Chile porque ya están bien cerrado todo. Vamos a estar en la localidad de Chiloé de mediados a finales de enero, en pleno verano. Invierno para nosotros, por eso nos vamos huyendo del invierno al verano, queremos todo el año tener verano. Y después probablemente estemos en febrero, a principios de febrero en Uruguay, y si todo sale bien, intentaremos volver a Argentina, que ya llevamos unos años yendo periódicamente con cursos y talleres y compartiendo conocimiento ahí. Así que si están atentos a nuestra comunicación, lo podrán ver también en nuestros calendarios. Kim, ¿te queda algo por decir? Preguntita rápido sobre los talleres, perdona. Yo vivo en las Islas Canarias y quería saber si se podía organizar talleres aquí en Canarias. Podemos organizar talleres en todas partes, pero también nos visita gente de todas partes, y canarios muchos. Nosotros, en nuestros talleres, generalmente, como son por varios días, bueno, son campamentos. La gente viene a quedarse y a compartir. Y realmente viene gente de todas partes, no solamente del Estado español, de toda Europa, de Hispanoamérica, de muchos sitios. Es nuestro ciclo de experto en bioconstrucción. Siempre durante el verano viene gente que viene de otros países, precisamente aprovechando que son todos los talleres uno detrás de otro para hacer la temporada. Y Isabel, a ti te dan descuento por el vuelo. Sí, ya lo sé, pero Entonces, es más barato que tú vengas aquí que nosotros vayamos allí. No, es también para fomentar la bioconstrucción en Canarias, porque, sabes, no se conoce tanto, y si hay un taller aquí cerca, creo que va a generar más, sabes, más interés. Y además tenemos cal aérea aquí en Tenerife, yo vivo en Tenerife, pero no se usa como se genera cal en las tuberías donde cogen el agua del volcán, bueno, que está dentro de la tierra del volcán, y se crea cal por las tuberías, y entonces luego pues quitan la tubería, destrozan la tubería porque ya no pasa el agua, así que hay montañas de basura de piedra de cal, y eso que se podría, sabes, crear una industria de cal aquí en Tenerife. Y bueno, era, sabes, como si hay talleres, si hay cosas así, a lo mejor, sabes, se podría animar mucha gente a intentar tener un poco más de independencia porque importamos toda la cal, así que no sé. Sí, hay gente sí por ahí, Isabel, haciendo cosas en bioconstrucción en tu zona. Sí, justo el año pasado conocí también una investigación que están haciendo sobre la cal encontrada en las tuberías. Es una investigación muy interesante que está haciendo una chica, que vale la pena igual conocer todo el proyecto que se está haciendo, y creo que hay cales de colores y no sé muy bien todo. O sea, sí que no recuerdo ahora el nombre. Maribel Sánchez. Bien, pero sí que es un proyecto muy bonito. No, pues yo más que nada agradecer el espacio, una disculpa por el inconveniente que tuvimos, y bueno, pero espero que les haya gustado y que igual se sigan creando más espacios para compartir, y bueno, siempre estar abiertos a conocer los materiales, y bueno, igual a conocer como las aplicaciones que hace cada persona, porque yo creo y parto mucho de esta frase siempre que comienzo un taller: cada maestro tiene su librito. Y es importante también de esa forma compartir, ¿no? Entonces, nada, agradecer a todos por su tiempo. Muchas gracias, Kim. Y bueno, muchas gracias a todas, y estamos en contacto. Recordad, el último jueves de cada mes tenemos la charla abierta, y de lo contrario estamos siempre, cada día, haciendo cosas en este mundo de la bioconstrucción. Buenas tardes y buenos días y buenas.